Hola, ¿qué tal están? Contexto histórico y cultural y ciencia en Aristóteles. En este vídeo explicaré algunas cuestiones relativas a la biografía y también el contexto histórico y cultural en el que vivió Aristóteles, este gran filósofo, y también abordaré pues, algunos aspectos de lo que él entendía por ciencia. Aristóteles hay que decir que nació en el año 384 y murió en 322 a.C. en Macedonia. Nació en Estagira, que actualmente se llama Stavros, una ciudad perteneciente a la península calcídica, lindante con Macedonia. Antes de cumplir 20 años fue a estudiar a Atenas, donde vivió durante un periodo largo de su vida, unos 20 años, hasta la muerte de Platón en el 347 a.C. Aristóteles se puede decir que mantuvo siempre buenas relaciones con los reyes macedonios, con Filipo II y con su hijo Alejandro, lo que le provocó numerosos problemas a lo largo de su vida. La vida de Aristóteles se encuadra en un periodo de desgaste en el que se produjeron profundos cambios políticos en la Hélade, en Grecia. A lo largo del siglo IV a.C., las polis griegas sufrieron una pérdida de la influencia política, del poder político, y también un indudable debilitamiento económico causado, entre otras razones, por las guerras ocurridas en el siglo anterior y por los continuos enfrentamientos entre las ciudades griegas como por ejemplo Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, etcétera, que siguieron a la guerra del Peloponeso. Podemos decir que este proceso de decadencia culminó a finales del siglo IV a.C. con Alejandro Magno, que fue rey de Macedonia y que unificó bajo su mando toda la Hélade, toda Grecia. Además, llevó a cabo la empresa que no había podido culminar su padre, ni siquiera comenzar, que era invadir el imperio persa, como venganza contra los persas. Con Alejandro se puede decir que Grecia constituyó por primera vez en la historia una unidad política y además la cultura y la civilización griegas también se extendieron por un territorio muy amplio, muy grande. Podemos decir que desde la perspectiva de Aristóteles, la polis, la ciudad-estado, era realmente para él la única forma de organización política capaz de garantizar que sus ciudadanos fueran felices, o por lo menos que pudieran serlo. Teniendo en cuenta que el siglo IV a.C. es un periodo de transición también en el que la polis se encuentra, la polis de Atenas y otras polis se encuentran inmersas en una crisis que será el preludio, podríamos decir, de su final como entidad política autónoma. Esto se puede interpretar también en el pensamiento político aristotélico como un evidente intento de detener y revertir este proceso de decadencia que por otro lado era irreversible. En relación con su amistad con Platón, y además hay que decir que fue discípulo de Platón, pues esto surgió cuando él entró en la academia de Platón, cuando era pues, un joven de 17, 18 años aproximadamente, y también hay que decir que pues, la pérdida de la hegemonía política y militar afectó también a la vida cultural de Atenas. En ese sentido, se empezó a notar la ausencia durante este periodo de creadores de renombre, como por ejemplo, pues eran grandes creadores, por ejemplo como Fidias, etcétera, por supuesto con la excepción del arquitecto Praxíteles. De todas formas, también se puede señalar que Atenas seguía viviendo de la grandeza heredada, alcanzada en el siglo anterior y continuaba siendo el centro artístico, científico y filosófico de toda la Hélade. Eso es indudable también. De hecho, cuando Aristóteles fue a estudiar a Atenas, existían en esta ciudad dos centros de enseñanza, el de Isócrates, dedicado fundamentalmente a la retórica, y la Academia de Platón, donde se impartía filosofía. En este sentido, el joven Aristóteles se decantó rápidamente por la escuela platónica, donde permanecería durante unos 20 años hasta la muerte del maestro. Durante su larga estancia en la academia tuvo numerosas ocasiones para conocer y debatir las ideas de Platón, era su amigo, y además le sirvió para forjar de una manera paulatina, críticamente, las bases de su propia filosofía y también de su excepcional pensamiento, aunque también hay que decir que en las primeras obras de juventud, en los primeros escritos de juventud de Aristóteles,
pues se nota mucho la influencia, la impronta de Platón, especialmente en los diálogos que impartía por las tardes al público en general, con una especie de charlas divulgativas o de conferencias divulgativas. Y ahí se ve que escribía de una forma similar todavía a la de Platón. Posteriormente, con el paso de los años y con la madurez de Aristóteles, pues fue creando un estilo más original, más propio, más diferenciado del de Platón, pero en principio sí estaba muy influido por las ideas de Platón y por la forma de escribir también de su maestro. En cuanto a la fundación del Liceo, pues hay que decir que realmente la escuela que fundó en el Liceo Aristóteles, que actualmente se han desenterrado los restos arqueológicos del Liceo, que están en la calle Rigilis actualmente en Atenas, pues hay que decir que esta escuela recibió el nombre de peripatética, los peripatéticos, porque se cree que dicho término procede de una palabra griega que significa que se realiza paseando, la enseñanza. Aristóteles y sus discípulos acostumbraban a debatir sus ideas mientras paseaban cuando hacía buen tiempo, lógicamente. También se ha apuntado la posibilidad de que el nombre proceda de un pórtico cubierto llamado perípatos, donde daban las clases. Pues también, eso también sería posible. Y es factible pensarlo. De hecho, ahora al desenterrar el Liceo, pues se está viendo que probablemente existía ese pórtico. Podemos decir que Platón murió en el año 347 a.C. y ese mismo año Aristóteles abandonó Atenas. En su partida pudieron intervenir razones tanto de índole intelectual, porque quería crear un pensamiento pues autónomo, más independiente, etcétera, del platonismo, como razones de tipo político, y pues también hay otro motivo fundamental, que el que quedó al frente de la Academia de Platón fue el sobrino de Platón, Espeusipo, que tomó las riendas de la Academia y le dio un giro hacia un pitagorismo matematizante con el que Aristóteles no se sentía identificado, porque él quería inclinar más la Academia hacia los intereses probablemente biológicos, de estudio de los animales, todo ello unido, por supuesto, a la lógica, a la filosofía, a la política, a la ética, etcétera, a la retórica, etcétera. Y, por otra parte, hubo otros motivos, como la anexión de la península calcídica por parte de Filipo II de Macedonia, que fue interpretado en Atenas como una afrenta, ya que esta región se encontraba bajo su influencia. Por este motivo también surgió en Atenas un sentimiento de rechazo hacia los macedonios, que afectaba también a Aristóteles, porque prácticamente se le consideraba un macedonio. No había nacido en Atenas, había nacido en esta gira que prácticamente pertenecía a Macedonia. Se puede decir que Aristóteles, después de la muerte de Platón, vivió en diferentes ciudades griegas, donde se ocupó de tareas relativas a la enseñanza, tareas docentes, y realizó numerosos estudios sobre la naturaleza, partes de los animales, etcétera, que posteriormente quedarían reflejados en sus tratados. En el año 343 a.C., el rey de Macedonia, Filipo II, le llamó a su corte para que se hiciera cargo de la educación de su hijo Alejandro, un adolescente que en el 336 a.C. sería nombrado rey tras el asesinato de su padre, y que pasaría a la posteridad, como se sabe, con el nombre de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. En el año 335 a.C., a los 49 años, Aristóteles regresa a Atenas, donde funda el Liceo, que es una institución docente, investigadora, una especie de universidad, que compitió con la Academia Platónica. Y esta escuela recibió, como ya comenté anteriormente, el nombre de Escuela Peripatética. Aristóteles desarrolló su actividad como director del Liceo. Aristóteles desarrolló su actividad docente en el Liceo hasta el año 323 a.C., año de la muerte de Alejandro Magno, en Babilonia, y tras la muerte de Alejandro se despertaron de nuevo los sentimientos nacionalistas y antimacedonios en Atenas. Aristóteles fue además acusado de impiedad y hubiera sido condenado a muerte de no haber huido de la ciudad. Murió al año siguiente, en el 322 a.C., en la isla de Eubea, de donde procedía su madre, probablemente por un cáncer estomacal o intestinal. En cuanto a la ciencia del conocimiento, pues hay que decir que una característica de Aristóteles es que tenía un saber enciclopédico. Sabía muchísimo de biología, por supuesto de lógica, de filosofía, de retórica, de otras muchas cuestiones, de política, etcétera, y era muy minucioso a la hora también de recopilar información,
de leer pues libros, tuvo una colección particular de libros muy abundante, y todo eso se recogió en su biblioteca particular, aunque luego se ha perdido. También hay que decir que la mitad de los escritos de Aristóteles aproximadamente se han perdido porque se guardaron en un sótano con humedad, y al final pues la mitad de las obras pues quedaron destrozadas por la humedad y al final no se pudieron recuperar. De todas formas, con las obras que se conservan de Aristóteles podemos decir que tenemos muchísimos conocimientos que proceden de Aristóteles, muchísimas obras de Aristóteles incluso, a pesar de eso. En cuanto a los principales tratados aristotélicos, pues están, por ejemplo, la metafísica, luego también sobre ética, ética Nicomaquia, o ética Nicómaco, su hijo, ética Eudemia y Magna Moralia. Sobre política, pues un tratado de política, también los tratados lógicos, la física aristotélica, etcétera, etcétera. En definitiva, también se puede decir que el pensamiento de Aristóteles se articula en torno a la ciencia o episteme, y realmente pues podemos decir que este saber enciclopédico se distribuía entre obras de divulgación, como tratados destinados a ser leídos en el liceo, y también conferencias para el público en general, por las tardes, por ejemplo, que él impartía. Y por lo que respecta a la obra divulgativa, también hay que decir que estaba frecuentemente escrita en forma de diálogo, a semejanza de Platón, y tenía una gran calidad literaria, aunque apenas se conservan algunos fragmentos que nos indican que esto era así realmente. Los textos que han pervivido son sus tratados, fundamentalmente, que tras la muerte de Aristóteles permanecieron en manos privadas hasta el siglo I a.C., fecha en la que fueron editados por Andrónico de Rodas. Andrónico los ordenó e incluso los tituló cuando fue necesario. De hecho, nombró metafísica a unos tratados que le hubiera llamado el propio Aristóteles, y llamaba Primera Filosofía, o Filosofía Primera, si queremos, y los tituló Metafísica, los que están después de la física. La obra de Aristóteles también se ordena situando en primer lugar los tratados lógicos, que se conocen como órgano o instrumento del conocimiento, ya que se consideran como una preparación para el estudio de las ciencias. Son un instrumento para el conocimiento, pero en sí mismo no constituyen una ciencia. El resto de textos se clasifican en tres grandes ramas o ciencias: episteme, teóricas, prácticas y productivas. En cuanto pues, a las ciencias teóricas, son ciencias cuyo único fin es ampliar el conocimiento. No son un medio, sino que se estudian por sí mismas y por el placer de aprender. Y Aristóteles distinguió tres ciencias teóricas. En primer lugar está la ontología, o que podemos llamar metafísica, o filosofía primera, que trata sobre el estudio de los objetos reales. De hecho, la obra que Andrónico de Rodas publicó con el nombre de Metafísica consiste en 14 tratados, en buena medida independientes, pero que fueron agrupados. En cuanto a las ciencias naturales o física, estudia los procesos de cambio y de movimiento de los cuerpos materiales, tanto de los seres vivos como también de los seres inertes. Esta disciplina engloba también materias que en la actualidad pertenecen a la física, la biología o también la astronomía. De hecho, hay que decir que el que le sucedió como director del liceo fue Teofrasto, que era gran amigo de Aristóteles, y diríamos que la mente pensante, diríamos una mente pensante extraordinaria, que realmente era como la mano derecha de Aristóteles, y por eso fue el que le sucedió cuando Aristóteles murió. En cuanto a las matemáticas no estudian objetos independientes de los cuerpos materiales, como pensaba Platón, sino que el matemático hace abstracción o hace separación de algunas propiedades que se encuentran en los propios objetos, como la longitud o las formas geométricas. En relación con las ciencias prácticas, pues hay que decir que son ciencias que reflexionan sobre la organización social y sobre las acciones humanas, cuyo fin último es alcanzar la felicidad, y Aristóteles las divide en ética. Su finalidad es el estudio de las conductas, de las acciones individuales para alcanzar la felicidad; la política, que analiza y estudia las sociedades humanas y cuál es la mejor forma de organización social y política; y por último podemos decir que están las ciencias productivas, que son todas las disciplinas cuyo propósito, cuya finalidad es la producción de objetos y de útiles, como por ejemplo la artesanía, la fabricación de barcos o la carpintería. También escribió más tratados, como por ejemplo la poética o la retórica, y pues podemos decir
que la obra escrita que se conserva de Aristóteles en muchos tratados desarrolla principalmente los contenidos de las ciencias teóricas y prácticas, básicamente. En cuanto a la ciencia, podemos decir que la ciencia, episteme en griego, es para Aristóteles un saber universal, seguro, indudable y organizado. En este sentido, es todo lo contrario de una simple acumulación de datos desordenados e inconexos. Y hay que decir que forma parte de la ciencia todo enunciado que establece las causas, es decir, que determina por qué algo tiene que ser necesariamente de la manera que es y no puede ser de ninguna otra forma. En este aspecto hay que decir también que la ciencia distingue entre el descubrimiento científico, que es inductivo, y la explicación científica, que es deductiva. Esto también lo establece Aristóteles. En cuanto a la inducción y deducción, pues para Aristóteles el científico trabaja elaborando inducciones, pues sus descubrimientos consisten en alcanzar lo universal a partir de las realidades concretas que observa. Por ejemplo, al observar la muerte de los seres vivos que nos rodean, se alcanza la generalización de que todos los seres vivos mueren. La ciencia, por tanto, para él se origina en lo particular, pero es universal. No hay conocimiento científico de lo particular. Por otra parte, para él, la explicación científica es siempre deductiva. En todas las ciencias hay que partir de unos enunciados que se conocen como axiomas, a partir de los cuales se derivan, deducen y demuestran otros enunciados, que son los teoremas. La verdad de los teoremas se sustenta, por tanto, en los axiomas. Y, lógicamente, pues hay que pensar también que realmente la capacidad intuitiva de captar axiomas se debe a la función humana del intelecto o nous. Para Aristóteles, también cada ciencia particular está formada por un sistema específico de axiomas y no tiene sentido aspirar a encontrar axiomas aplicables a todas las ciencias, desde la ética hasta la geometría. Por tanto, no puede decirse que haya una ciencia absoluta, sino una pluralidad de ciencias. Esto también es decisivo, entenderlo. En los procesos de formación de los conceptos científicos y de la inducción intervienen, para Aristóteles, de una forma incuestionable, las facultades humanas de los sentidos, que permiten captar los objetos particulares, y del entendimiento, que permite abstraer o distinguir o separar lo común de varias particularidades y captar así lo universal. Por otra parte, tanto los procesos como las facultades que intervienen se explican en la teoría aristotélica del conocimiento. Realmente podemos decir que Aristóteles fue un científico en toda regla, y que, aunque fundamentalmente fue un biólogo y un filósofo, se interesó por todo tipo de aspectos, y eso lo demostró en sus tratados: tratado de física, de política, tratados de ética, tratados de lógica, tratados también en relación con la primera filosofía o metafísica. Se interesó absolutamente por todo, y de una forma pues también muy organizada, muy minuciosa, muy profunda y muy extensa también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.